Buenas noches. Hoy día, cuando es domingo 19 de noviembre a las 20 horas con 30 minutos, me toca hacer una reflexión personal sobre lo que ha sido estas elecciones presidenciales. Antes de empezar, voy a hacer voy a decir un par de cosas que quiero que tengan claras. La primera es que aquí yo no voy a hablar de cifras, de datos, de cosas que, por ejemplo, cuáles son las correlaciones de fuerza, qué tienen que hacer los candidatos en segunda vuelta, cómo se tiene que negociar, etcétera, etcétera. No. Eso yo se lo dejo a la tele, a los medios de comunicación, a todos estos politólogos que están opinando en la tele, en los programas de televisión, así, en estos paneles que tienen. No. Lo mío es algo más reflexivo y profundo. Y por lo mismo, y aquí viene la segunda cosa que voy a decir, es que muchas de estas reflexiones están escritas antes de la elección. No hay que ser un genio para entender lo que pasa. Estas elecciones reflejan muchas situaciones que acontecen hace ya un tiempo. Obviamente algunas cosas, detalles cambiaron cuando se presentaron las elecciones y obviamente hice las correcciones pertinentes. Y bueno, no voy a señalar qué cosa fue de antes, qué cosa de después, no, pero la idea es que escuchen esto, ¿ya? Así que bueno, una pequeña pausa musical y comenzamos. Muy bien, esto va a funcionar de la siguiente manera. El primer bloque vamos a hablar de la abstención, el segundo bloque vamos a hablar de las presidenciales y en el tercer bloque de las parlamentarias. Pero así en reflexiones que no tienen nada que ver mucho con candidatos, ni listas de partidos, ni porcentajes, ni nada de eso. Con cosas más profundas, ya lo dije. Primera cosa que hay que decir, el ganador de las elecciones es la abstención. Lejos. Aunque se presume a esta hora, 8 horas con 31 minutos, hora que estoy grabando esto, que todavía estamos en el 70% de los votos, parece ser que en esta elección 2017 votó algo más de gente que en el 2013. Al parecer parece que vamos a llegar a los 7 millones o estamos cerca de los 7 millones. Y si es así, se votó algo así como 200 o 300 mil personas más que la elección presidencial del 2013, primera vuelta. Pero a pesar de que eso se constate, a pesar de que en esta elección hayan votado más que en la anterior, la abstención sigue siendo muy alta. Porque supuestamente hay inscritos alrededor de 14 millones. Yo siempre quito un poco más por los muertos y todo el cuento. Pongámosle 13.500.000. Estamos hablando de que igual la gente que fue a votar no supera mucho más allá del 50%. Es decir, un 40 y tantos por ciento, es decir, algo así como más de 6 millones de personas, o 6 millones y medio, entre 6 millones y 6 millones y medio de personas que no se han manifestado en la urna, ¿ya? Y hay que hacer un pequeño análisis sobre ella, porque de la abstención se va a hacer como un comentario obligado, pero no se va a profundizar más. Decir primero que hay una diferencia entre abstencionistas y abstencionarios. Los segundos, los abstencionarios, son por razones políticas, ¿ya? Eso. Que, o sea, gente que no cree en el sistema, gente que no cree en votar en las elecciones, que quiere otro tipo de cosas para el país, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que un poco refrescar a la gente por qué se dan las razones de esta abstención tan alta. Aunque en esta elección voten más, y no sabemos si en segunda vuelta, por lo reñidas que se ven las cosas, vote más gente que ahora, que se puede dar un fenómeno parecido al año 1999, en esas elecciones entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, que votó más gente en la segunda vuelta que en la primera vuelta, no sabemos. Pero aún así, la abstención es muy alta y hay que esbozar algunas de sus razones. La primera es el individualismo. Esta cuestión de decir, mira, yo me preocupo de mí, me preocupo de los míos, yo salgo adelante, yo trabajo, yo gano mi plata, yo tengo mis cosas, el Estado no hace nada por mí, no me regala nada, yo no le pido nada, etcétera, etcétera. Ese valor que se ha creado, no sé si llamarle valor, pero ese comportamiento que se ha creado, un poco relacionado con la economía de mercado,
es lo que produce que la gente deje de creer un poco en proyectos, deje de creer en colectividades, deje de creer en que somos un conjunto, una sociedad. No, todo esto, solo yo me preocupo de mí, yo salgo adelante, yo esto otro, me preocupo de mí, de solamente la gente que me importa. Y por eso tenemos, entre otras cosas, la abstención que tenemos. Otro factor es la desafección política. Esto yo creo que en parte es porque va un poco relacionado con lo otro. Esto de que cuando éramos chicos nos decían, mijito, usted no se meta en política, preocúpese de estudiar, después preocúpese de trabajar, de sacar adelante su familia. ¿Ya? Que un poco va relacionado con lo anterior, y eso también va porque, bueno, tuvimos una dictadura donde no se podía hablar de política y mucha gente creció no hablando de política y siendo más importante esas cosas. Bueno, y entre medio tenemos también que por estas mismas razones la gente se empieza a preocupar de otras cosas, del fútbol, de Netflix, los niños. ¿Qué se preocupan los niños hoy día? Lo educamos con que se preocupen de youtubers famosos, en fin, esas cosas. Otro factor que tenemos es la crisis política. La crisis política, recuerden que estamos en una oligarquía que no gobierna para la sociedad civil, sino para las personas que tienen grandes intereses económicos porque ellos los compran y ellos hacen leyes a las medidas suyas, como por ejemplo la ley de pesca o algún ajuste que otro ley SAPRES o el FP. Pero esto no quiere decir que el poder político no es importante, claro que lo es, porque se hacen las leyes y acciones que favorecen o perjudican a unos o a otros, o hacer leyes salomónicas donde se favorezca en parte a algunos, se desfavorece en parte a estos mismos y a otros exactamente el mismo efecto. Las malas obras son hechas, por ejemplo, para los que ganan concesiones, que se alimentan de dinero. Por ejemplo, el puente Caucao. Ahí los que ganaron fueron los que tuvieron la concesión porque les dieron dinero para hacer. Lo que le hayan hecho a media no importa. No importa que queden las cosas a media, ¿cierto? Igual que las entregas de construcciones de edificios negociados por los municipios. Claro, eso es para que las empresas inmobiliarias ganen plata, independiente si llenan o no de edificios que proliferan como callampas a lo largo de la ciudad. ¿Ya? Otro factor que alimenta la abstención es la ignorancia de la gente. ¿Ya? Y aquí es clave, por ejemplo, que, producto de esa ignorancia, la gente vota por personas. Uno se fija en el candidato, porque por tincada. Y a la vez eso tiene un tinte irracional. Yo voto por el candidato porque él me gusta, porque es simpático, porque sonríe, porque parece buena gente, se ve buena onda, me entretiene, etcétera, etcétera. Y eso es de una ignorancia total y una irracionalidad total. Primero porque uno ve caras y no ve intenciones. Segundo, porque la política es racional. Es algo que uno tiene que meditar, que pensar, que reflexionar. No es algo que uno se tenga que dejar llevar por tincadas o emociones. Aunque uno puede defenderla pasionalmente y todo, pero uno se adhiere a unos principios y a unos valores que defiende. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, y tampoco, también esa ignorancia nos lleva a que la gente cree que uno vota por presidente como si el presidente fuese una suerte de monarca absoluto, como que él gobernara y fuera a cambiar Chile con el chasquido de sus dedos. No, po. El presidente tiene ministros. Si el presidente, por ejemplo, puede ser una persona muy honrada, muy sincera, pero ¿qué pasa con los ministros si los ministros son los que roban y tiran para abajo el gobierno? ¿Ah? Lo mismo pasa en las elecciones municipales. El alcalde puede ser muy buena persona, pero nadie se acuerda que existen departamentos municipales donde existen trabajadores de planta, es decir, que son como funcionarios públicos que están con el estatuto administrativo, de que ellos pueden estar ahí, trascienden alcalde, pueden robar toda la plata, pueden tirar el municipio para abajo y ellos perjudican y crean corrupción. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Entonces, ese es el problema. Entonces, no hay una claridad de cómo funcionan las instituciones, de qué estoy eligiendo y más o menos con quién gobierna esa gente. Y eso también es falta de educación cívica, pero no una educación cívica que, por ejemplo, me diga ya este presidente, el senador, el diputado, que elijo acá, que hay que votar, no, sino que hay que tener una claridad de qué sistema político estamos, de cómo funcionan las instituciones actuales, en cierto sentido, de que si el que elijo gobierna solo o no gobierna solo y qué decisiones toman los que están a su lado. Eso es lo que falta acá, ¿ya? Y esta misma abstención
¿Qué es lo que dice? Bueno, a la clase política le importa un carajo si llegamos a ese extremo absurdo de que nadie vota y de que hay más candidatos que votos. Les da exactamente lo mismo, porque cada vez se haría menos publicidad, menos propaganda, menos cosas que encanten más a la gente. Mientras más gente vote, a la oligarquía le va a costar más, por ejemplo, sacar a su sector político adelante, porque tienen que hacer más discursos, tienen que hablar más, tienen que proponer más, tienen que convencer más, tienen que encantar más a la gente para que les vote. Mientras menos gente vota, menos necesario es eso y por ende las elecciones se vuelven, en las campañas se empiezan a jibarizar, se empiezan a repetir muchos eslogan, se empiezan a repetir muchas propagandas y todo es apoyen a estas personas y cada vez menos cara, etcétera, etcétera, etcétera. Menos propuesta, menos programa, menos proyecto. En realidad la política es de proyectos, es de programa. Y más si pensamos en una democracia representativa, aunque esta no la sea. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, también dentro de la abstención, en fin, eso con la abstención. Ahora, por lo mismo yo diría que ningún político, por más que algunos pataleen, quiere volver al voto obligatorio. ¿Por qué? Porque volver al voto obligatorio significa que toda la gente va a votar. Hay mucha gente que con esta ignorancia, con esta desafección política, con este individualismo, van a llegar y pueden anular y la cantidad de abstención se transformaría en votos nulos o blancos. O mucha gente a lo mejor no les gustó este gobierno porque les pusieron justo una ley que los perjudica, los va a castigar votando por su adversario más posible de ganarle. Y eso sería una cantidad de votos que nadie podría manejar y por ende ahí sí tendrían un descontrol mucho más grande del que existe hoy día con el voto voluntario. Entonces, por más que hayan pataletas, nunca vamos a volver al voto obligatorio. A nadie le conviene. Tiene que pensar que las reformas electorales solamente se hacen el sector político que les impulsa con la calculadora en mano, viendo si les conviene o no. ¿Ah? Y con la excusa de que son para todos los chilenos, en fin, para mejorar la democracia, etcétera, etcétera. Y si se han fijado, soluciones para la abstención no se han planteado. Nadie plantea nada. Volver al voto obligatorio, una pataleta. El voto electrónico. Mira, la gente, si es individualista, la gente, si tiene desafección política, la gente, si no cree en este sistema, si la gente es ignorante como lo es hasta ahora, por más que le pongan una urna en su casa, en su pieza, al lado de su cama, al lado de donde estén, incluso la posibilidad de votar con su celular, esa gente que no suelta el iPhone, no va a votar igual. Porque no es una cuestión de que la gente no vota porque está lejos la urna, porque tienen que hacer filas. No, es una cuestión de que no les interesa, lisa y llanamente. Claro, va a haber uno que otro que va a votar porque, claro, la tincada, la novedad y todo. Pasó cuando se hizo el voto voluntario. Que hay gente que antes no votaba porque cuando antes el voto era obligatorio, gente no votaba porque decía, pucha, me tengo que inscribir, después estoy obligado a votar siempre, si no voto me hacen multa y me da una lata. Ahora que es voluntario y eso ya no existe, ya llego, voto, si quiero voto, si no, no voto, en fin. Puede que pase algo de eso. Mucha gente va a votar porque a lo mejor les es más cómodo hacer un par de clics que ir a hacer una fila con todo el calor, en fin. Pero bueno, tampoco va a ser una cantidad relevante. Sería muy raro pensar que con estas condiciones que se da la abstención, no sé, vayan a haber 1 millón de votos más porque existe el voto electrónico. Aparte que no hay seguridad, no sé qué tanta seguridad haya con respecto a los hackers y la manipulación de información así antojadiza. Bien, eso con respecto a la abstención. Una pequeña pausa musical y vamos a pasar a las elecciones presidenciales. Con respecto a las elecciones presidenciales, decir que se refrendan a los candidatos que la ciudadanía no eligió. Estos candidatos que están aquí, por ejemplo, Goich, Quillé, Piñera, Kast, son elegidos por la misma clase política, que funcionan al servicio de los grandes intereses económicos, que se presentan y lo único que hace la ciudadanía es decir, bueno, me tinca este otro, o me tinca... Es como si, imagínense que ustedes les pasaran una bandeja que le dicen ya, tome 9 papeles, elija el que más le guste. Es una cosa así lo que uno hace en las elecciones.
¿ya? Esto no es una democracia representativa, y una democracia no va a ser más, o sea, un régimen político no va a ser más o menos democrático porque hay elecciones, a través del sufragio, sea sufragio universal o censitario. Los resultados se dan por gente que, digamos, y esto es parte de lo que había dicho anteriormente de la abstención, o sea, por gente, la gente que va a votar es ignorante y es irracional en su forma de votar. Todas estas cosas de, por ejemplo, el voto útil. El chileno no quiere votar por alguien que pierde porque cree que sería una pérdida de tiempo. ¿Mm? En la misma lógica está el mal menor, ¿ya? Y el mayor rasgo de esto es que la gente vota por ticada. Esto ya lo habíamos visto antes. Vota por persona, vota por la cara, vota por si se ve más o menos cínico, más o menos creíble, más o menos simpático, más o menos inteligente, etcétera, etcétera. Por rasgos personales, más que si representan un proyecto, más si representan algunos valores, principios, incluso rasgos culturales. Mucho más que todo eso. ¿Ah? Las razones de los votos que se dan hoy día son irracionales. Y ese es el problema, que la política es racional. ¿Ah? Y aquí hay mucha ignorancia dada, porque la política, o sea, la gente que vota es tan ignorante que la gente que no vota. ¿Ah? En cierto sentido. Gente que vota porque, ¿qué? Porque le tincó porque le dicen que vende, porque en la radio se le quedó pegado el nombre. Por eso está votando hoy día la gente, no por algo más interesante, ni más reflexivo, ni más meditado, ni nada por el estilo. ¿Ya? Estoy hablando en términos generales, no estoy diciendo que todos sean así. Ojo. En fin, otra cosa es lo mismo que decía antes, que se cree que la política se maneja por la persona que voto y punto. Como si el presidente no tuviera ministros, como si el diputado no tuviera asesores. En fin, el presidente puede ser muy honrado y los ministros puede que no. La gente del segundo piso puede ser muy malintencionada, el presidente puede ser muy buena persona. ¿Cómo se maneja eso? En los ministros también hay cargos públicos, funcionarios administrativos que pueden ser de colores políticos distintos. Eso nadie lo tiene en mente. Entonces, esas cosas serían importantes tenerlas, sopesarlas un poco a la hora de votar, porque ahí yo creo que muchas cosas cambiarían. Nuevamente, la idea de esto es una educación cívica que no solamente te enseña a votar, que no solamente te enseña que existe presidente, senador, diputado, no, sino que enseñe qué régimen político se tiene, de que la política se vota por proyectos, no por personas. Puede haber una persona que represente un proyecto mejor que otra, sí, eso es cierto, pero lo importante aquí es el proyecto porque ahí salen las propuestas y los planes a largo plazo de necesidades y demandas de determinada parte de la ciudadanía. Y que obviamente para eso hay que cambiar el sistema. Tenemos que tener una democracia representativa, no una oligarquía que está enfrascada en una clase política que está al servicio de los grandes intereses económicos. Hablemos un poco sobre los votos en el extranjero. Mira, en número es poco relevante. Los votos en el extranjero son más que nada simbólicos. Y esta fue una reforma que hizo este gobierno, una reforma electoral. Ojo, las reformas electorales siempre se hacen con la chiva de que es para profundizar la democracia, para que más gente participe, para que haya mejor conteo de votos, etcétera, etcétera. Pero no, el grupo político que la impulsa lo hace con la calculadora en la mano y es para favorecer a su sector político. Porque este gobierno de nueva mayoría impulsa el voto en el extranjero. Porque la mayoría de la gente que vota en el extranjero, por lo menos en Europa, en parte de Asia, son votos para la nueva mayoría o para la centroizquierda o para la izquierda derechamente. Es cuestión de ver de que en todas esas partes ganó Beatriz Sánchez, en segundo lugar está Guillé y en tercer lugar está Piñera. Que sí, es una cantidad pequeña de votos, no es ni siquiera el 1% del electorado total, estamos de acuerdo. Pero algunas décimas influyen, y aparte que escuchar que en el extranjero ganó Beatriz Sánchez, por decir algo, es una victoria simbólica. El que quiera negarlo, bueno, no está viendo la realidad, simplemente. ¿Ya? Eso es tan simple. Por eso se hizo esta reforma. Es lo mismo que pasó
con el voto voluntario. ¿Por qué lo impulsó la derecha y el gobierno de Piñera? Porque dijeron, ah, mira, en las comunas donde menos se vota son las más pobres, donde hay trabajadores, donde están los poblas, los narcos, que supuestamente es la gente que vota más a la nueva mayoría, a la concertación. Esa gente ya no va a ir a votar porque no tiene la obligación. Entonces, ahí van a perder hartos votos. Mientras que en las regiones con más, que más pudientes son, que generalmente son más de derecha, van a seguir votando casi igual. Entonces, eso nos favorece a nosotros. Es decir, se van a perder votos de la nueva mayoría y los votos de la derecha se van a mantener igual donde siempre han votado. En Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, Providencia, Ñuñoa, La Reina, en Zapallar, etcétera, etcétera. Por decir algunas partes, ¿cierto? Y esa era la idea del voto voluntario. Y se hizo con la chiva de decir, no, mira, es que ahora usted va a poder votar cuando quiera y cuando no quiera nadie le va a decir nada. ¿Ya? Así funcionan las reformas electorales. Siempre se hacen con fines mezquinos, pero con la excusa de que es para favorecer a la mejor o a la mayor parte del país. ¿Ya? Otra cosa que hay que decir con respecto a las elecciones presidenciales es que no sirven las encuestas, ¿ya? Yo creo que ya con esta elección deberíamos aprender la lección. Las encuestas no sirven para estar ni siquiera cerca de la realidad. Primero por fines metodológicos. Las encuestas son un estudio que por limitantes metodológicas, ya sea la muestra representativa, el margen de error, el nivel de probabilidad y unos que otros elementos estadísticos, nunca van a pasar de un mero estudio. Y también están las razones políticas. Aquí yo creo que todos tuvimos en evidencia de que todas las encuestas daban ganadora a Piñera por sobre el 40% de los votos. Y está estancado en el 36,7, casi 37%. Y ese como el mejor resultado de todos. Entonces yo creo que eso nos habla un poco de que las encuestas pueden influir en la opinión pública, que uno no se debería dejar llevar por ellas. Que uno debería mirarla y decir, ah, ya, qué interesante, ya, pero eso. Ya, listo. Hablemos un poco de los candidatos. Mira, yo debo reconocer dos cosas en que me equivoqué. Bueno, primero partí diciendo, no, partamos con esto ya. Yo me equivoqué en dos cosas. La primera es que yo pensaba que después de esta elección, Marco Enrique Sominami estaba políticamente muerto, que iba a sacar menos del 5% de los votos. Pues bueno, resulta que hasta ahora está sacando algo así como el 5,7, que eso le permite todavía seguir vivo políticamente, es decir, sobrevive a penita. Puede que esté a lo mejor en una cama, en la UTI, con máscara, con respirador artificial, quizás con una maquinita conectada, pero todavía puede vivir, todavía está saliendo, puede salir del estado de gravedad, puede después quizás volver a caminar este enfermo terminal, pero va a sobrevivir. Eso es la cuestión. Y sobrevive apenas a un descrédito muy grande a su figura, como los casos de Sokimich, la del avión que pidió prestado a Brasil, que eso lo marcaron como un corrupto más, junto con otros que ya existen de los grandes conglomerados. Ahora, este es un peligro porque el PRO puede estar en peligro de extinción, igual, porque el PRO, el Partido Progresista, solamente tiene como figura relevante a Marco Enrique Sominami. Nunca creció, nunca hizo que otras figuras empezaran a tomar protagonismo. Se habló un momento de Marisela Santibáñez, pero no lo potenciaron más. Y eso es un error, porque si Marco Enrique Sominami hubiese terminado, no sé, con el 2% en esta elección, el PRO ya estaría muerto, ya no habría nada más que hacer y tendría que ser parte de otro partido para seguir existiendo, ¿ya? Entonces, el problema está en que ellos también se estaban dando cuenta de esto, aunque no lo decían. A ver, les cuento. El PRO, MEO, básicamente, Marco Enrique Minami, tenía un capital político muy grande. En el 2009 sacaron el 20% de los votos. ¿Eso qué significaba? Que su capital político era suficiente para ellos tratar de ser una fuerza política que desplazara a cualquiera de las otras dos que tenía la hegemonía en la clase política. Y así jugaron, y así se la creyeron por mucho tiempo. Pero después de esto,
se empezaron a dar cuenta en esta elección de que ya no eso ya no era así, que su capital político ya no le alcanzaba para nada, que ya nadie les tomaba en cuenta. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Lo mismo que hacen los que tienen un capital político pequeño. Empiezan a buscar la forma de negociar con los más grandes para ver si consiguen alguna de las migajas que los otros, parte de los otros reciben. Por eso escuchamos a un Meo que empezó a hablar de que podía apoyar a Guillén en segunda vuelta, de que podía apoyar a Beatriz Sánchez en segunda vuelta, porque claro, dijo, bueno, ya no puedo yo desplazar a la nueva mayoría, voy a tener que pactar con ella para ver si puedo recibir algunas migajas de cuotas de poder a cambio. Eso es lo que empezó a pasarles. Y eso yo creo que perjudicó más su opción porque mucha gente que los veía como una alternativa distinta empezó a decepcionarse de ellos. Bueno, Carolina Goich, nada, sin comentarios, nada especial que decir, nada especial que hablar. Ahora hay que ver para qué lado gira, nada más. Si se acerca más a la derecha de Piñera, que eso ya sería el grupito de Mariana Elwin, Gutenberg Martínez, Jorge Burgo, etcétera, etcétera. O si una parte más cercana a la nueva mayoría, como por ejemplo Yasna Proboste, y ellos mueven la batuta hacia apoyar a Guille. Bueno, eso es lo único interesante de Goichi y la DC. Y de que tuvo una votación importante en Magallanes, que tampoco es sorprendente porque ella es senadora en ese lugar. ¿Ya? Bueno, la primera cosa con la que me había equivocado en mis expectativas era con Meo. Y la segunda fue con Beatriz Sánchez. Tuvo una votación mucho más importante de lo que yo creía, porque yo pensaba que, no porque la encuesta lo dijeran, sino porque el hecho de que se pelearon por el cupo parlamentario en el que iba a ir Alberto Mayor, había mucha gente que se veía que los había decepcionado el Frente Amplio y Beatriz Sánchez, que iban a votar. Puede ser que hayan terminado votando igual, puede que no, pero tuvo una importante votación que en cierta medida es decisiva, estamos hablando del 20%, estamos hablando alrededor de 1 millón de votos, no es nada despreciable. Ahora, como hay voto voluntario y como mucha gente quizás no vaya a votar en la segunda vuelta, hay mucha volatilidad con respecto a lo que pueda pasar o no. Entonces, bueno, ahí hay que ver si van a apoyar realmente a Quillé o no, si apoyan y cómo reacciona ese electorado ante el comportamiento que tome. Recuerden, son las 8:57 nomás, del día domingo. Y bueno, se ganó un punto, una estrellita, por decirlo así, que es una victoria simbólica al liderar la votación en el extranjero, con el 30 y tantos %, pero bueno, se lo ha ganado. Bien por Beatriz Sánchez, yo la verdad es que no esperaba tanto. Con respecto a José Antonio Cast, sacó una importante votación que le resta muchos votos de derecha a Piñera, es decir, la derecha dura es algo así como el 8% del electorado, aproximadamente, y quizás un poco más, porque debe haber gente que a lo mejor le gustaba Cast, pero como utilizaban la lógica del voto útil, porque como se dijo que Piñera iba a ganar, y quería ganar en primera vuelta, que ganar en primera vuelta, a lo mejor mucha gente que pensaba votar por Cast terminó votando por Piñera. Así que en una de esas la derecha dura puede terminar siendo el 10% o cerca de ese número. Entonces, bueno, la duda quedará saber qué hace con ese apoyo. Si apoya a Piñera o no, y si, bueno, ese electorado apoya incondicionalmente a Piñera o no, y mucha gente de esa puede dejar de votar perfectamente. Lo mismo que pasa con Sánchez Frente Amplio, se apoyan a Guille o no. Es la misma disyuntiva, nada más que decir. La segunda vuelta es lo mismo que se había previsto, nada nuevo. Piñera y Guille a la segunda vuelta. Piñera va ganando, pero por mucho menos de lo que se hizo querer hacer e imaginar. Claro, se hablaba más del 40%, 45%, pero se quedó estancado en casi el 37%. Ok. Bueno, y vamos a ver qué hace Guille. Porque aquí la disyuntiva es, Piñera se mueve hacia Cast o se mueve más hacia el mundo de la nueva mayoría. Se pone más progresista o se pone más conservador. Y Guille va a tener que ir más hacia lo que es el voto del Frente Amplio, aunque yo creo que van a haber contradicciones vitales ahí, como por ejemplo, Guille no apoyaba que se acaba a terminar con la FP y el Frente Amplio sí. Vamos a ver cómo sopesa ese tipo de diferencia y si el electoral Frente Amplio lo apoya, porque el Frente Amplio, entre otras cosas, hay gente que puede estar quizás con ganas de votar por Guille, y hay gente que derechamente no se va a quedar en su casa ese día.
Entonces, es una cosa bastante difícil lo que va a terminar pasando. Y eso le paga la victoria a Piñera. Y nada más que decir sobre el tema. Navarro y Artés, bueno, son campañas que son solo por dinero. Bueno, en el caso de Artés y el UPA, es básicamente, bueno, quieren dejar su mensaje, tribuna para su mensaje, un poco, pero también es por dinero, porque el server, acuérdense que devuelve 1.000 pesos por cada voto que tienen, y estas personas ya tienen casi 18.000 votos, ¿son cuántos? 18.000 millones de pesos, entonces igual es plata. No, pues de 1.000 por 1.000, 1.000.000, 10.000 son 10 millones, son 18, 18 millones de pesos, entonces tampoco es mucha plata, y si uno inventa facturas o boletas, lo puede justificar bien en el server y puede pedirla efectivamente. Ya, algo que me sorprende de estos dos, que bueno, Artés le ganó a Navarro, ok, eso es un logro, todos lo ponían en último lugar, ok, sí. Y lo otro es que, bueno, Navarro quedó a la cola de esta, Alejandro Navarro quedó a la cola de esta elección, pero por lo menos le ganó en votos a Tomás Jocelyn Holt. Tomás Jocelyn Holt fue el candidato del 2013 que sacó la menor votación de la historia electoral reciente de Chile, incluso menos que Arturo Frei Bolívar. Y Navarro por lo menos ya superó la cantidad de votos que había sacado esta persona, entonces por ende no sé qué, por lo menos es un logro para él, por lo menos ya no se puede decir que él es la persona menos votada de la historia electoral de Chile. Ya. Eso como para el vacío medio lleno. Si siempre hay que encontrar algo. Bueno, eso con respecto a las elecciones presidenciales, una pausa musical y vamos a pasar a las elecciones parlamentarias. Finalmente terminamos con las elecciones parlamentarias. Mira, aquí sí que yo no tengo datos ni estadística ni tampoco me interesa indagar mucho en ello. Recuerda, estas son reflexiones más profundas. Bueno, en estas elecciones la novedad estaba, hay dos novedades. La primera, que se pasaba del llamado sistema binominal a uno inclusivo, que no es nada más ni nada menos que pasar de un sistema proporcional, impuro, bajo la regla del DONT, que se nominaban 2, a otro que se nominaban 3, 4, 5, 6, 7, más de 4, dejémoslo ahí, y que se terminó asemejando a la elección de concejales. ¿Ya? Ahora, la gracia que tiene el proporcional impuro bajo la regla del DONT es que mientras más candidatos se eligen, más se acerca a la proporcionalidad exacta. Pero nunca va a ser una proporcionalidad exacta. Nunca. Pero obviamente el proporcional cuando se eligen 3 es mucho más proporcional que elegir cuando se eligen 2. O el 4 y es mucho más proporcional que cuando se eligen 2 y así. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué se hizo esta reforma? Bueno, resulta que en los dos grandes conglomerados, en Chile Vamos y en la Nueva Mayoría, la sangría de gente que quería postular por fuera, ya sea como independientes o inventándose sus pequeños partidos políticos para robar el electorado, ya era abismante. Entonces el problema de esa situación es que podían terminar perdiendo algún candidato, podían hacer que ganara otro del sector contrario. Ese era el gran problema. Entonces se inventó este sistema para que en una lista, en vez de que fueran 2 y se anduvieran todos peleando por los cupos y fueran independientes, y en otras listas fueran 4, 5, 6, y de esa forma evitar la sangría. Para eso se hizo. Nada más ni nada menos. Para evitar que se siga desgranando en choclo y tengamos como 20 listas. Ahora eso parece que no ha pasado, pero por lo menos ahora tienen una cierta forma de cómo agarrarse. Ya. Esa es la primera gran reforma que hay acá. Y la segunda es la ley de cuotas, que yo siempre he dicho que es una falacia. Esto de que, por ejemplo, 40% de los candidatos sean mujeres, ¿ya? Y que, bueno, fue una falacia y el tiempo ya no está empezando a dar la razón porque, por ejemplo, las mujeres que se presentaron fue para llenar las listas parlamentarias. Muchas son parientes de o personas para llenar el cupo simplemente y cumplir con la nómina exigida en el server, nada más. Ahora, la pregunta es,
Si hay 40% de mujeres candidatas, ¿va a haber 40% de mujeres en el Senado, en la Cámara de Diputados? No. Po. ¿Cuánto va a ser el porcentaje? ¿Cuántas diputadas van a terminar siendo electas? ¿Y cuánto es eso en porcentaje? ¿Va a ser mayor o menor? Y si fuera mucho menor del que existe ahora, por ejemplo, ahora deben haber como 19, 20 diputadas, si un número menor a ese, entonces la ley de cuotas ha fracasado. Es solamente una mentira. Y eso no es nada más ni nada menos que una ley patraña, una patraña que nos inventaron las populistas, que se hacen llamar feministas, que son como Michelle Bachelet, que lo inventaron solamente para que ella y sus amigas y parientes fueran en una de esas a tener suerte y terminar teniendo algunas cuotas, algún escaño en el Congreso. Nada más ni nada menos que para eso. ¿Ya? Bueno, volviendo un poco a lo que es el nuevo sistema proporcional que se elige en 3, 4, 5, ya, hay más posibilidades de que una tercera fuerza como el Frente Amplio entre, pero tampoco las posibilidades dan para mucho más. Si acuérdense las elecciones de concejales, en la de concejales siempre se eligen, por ejemplo, de 10, 5 son de la nueva mayoría, 5 son de Chile Vamos, y de repente entra uno que otro de una tercera fuerza. Cuesta. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Así que eso de que una tercera fuerza es más posible que se siente en el Congreso, va a quedar siendo prácticamente una mentira. Casi una mentira, mejor dicho. Bueno, y eso es lo que quería compartir con ustedes en esta sesión. Espero que les guste, le tomen un par de vueltas y ojalá saquen sus propias conclusiones. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.